posibles ubicaciones de la sede de Aranzadi es muy viejo y el análisis de cuáles son, y miro a EH Bildu porque sé que EH Bildu también es conocedor de todo el recorrido que la sede de Aranzadi y las posibilidades que las sedes de Aranzadi han tenido en esta ciudad para instalarse. Esto no empieza ahora, esto lleva muchos años. Es más, esta idea de que vaya a los viveros de Ulia ni siquiera es nuestra. Existía antes de la aprobación del Plan General del año 2010 y se trabajó antes de la aprobación del Plan General del 2010. Por eso vamos a votar en contra. Izteko txanda irabazi taldeak dauka. Bueno, al final no entiendo muy bien porque he escuchado la grabación y he copiado lo que ha dicho en comisión y ha dicho, estamos dispuestos a valorar distintas alternativas. Ha dicho, vamos a analizar distintas alternativas. Y lo que entiendo de lo que ha dicho ahora es que solo hay una, que es ubicar en viveros de Ulia. Entonces, ¿se estudian distintas o no se estudian distintas? Yo la moción que he traído es que el Pleno adopte un acuerdo en el sentido precisamente de lo que ha dicho en comisión, que es vamos a valorar distintas alternativas, vamos a analizar distintas alternativas. Entonces, igual, no sé, ha hablado demasiado en comisión y igual ahora hay que echarse para atrás, puede ser, no lo sé, pero es la impresión que da. Y no ha hablado nada del segundo punto, sobre la participación ciudadana y el proceso participativo. Porque me gustaría recordar que en el programa de gobierno pone un modelo que tiene en cuenta la voz de las y los donostiarras, que sea más participativo y con nuevos canales de comunicación. En otro lugar del mismo programa de gobierno, la participación ciudadana es clave para legitimar ciertas tomas de decisión, por lo que se incorporará un programa de participación ciudadana en todos los proyectos importantes de la ciudad de competencia municipal. Entonces, tenemos dos cosas. En comisión dice, vamos a analizar varias alternativas. Vale, pues lo proponemos en el Pleno, pero al final no le gusta. Y en su programa dice, hace falta mogollón de participación ciudadana, es muy importante, somos innovadores en este sentido, y va a votar en contra del punto que pide precisamente esto. Bueno, pues no nos entendemos. No entiende que llevamos una moción, nosotros no entendemos ese cambio de criterio entre lo que se dice en comisión y lo que se dice ahora. Los y las ciudadanas opinarán. Muchas gracias. Gracias a usted. Seré más infeliz, pero definitivamente es la segunda. Podemos proceder a votar puntuz puntuka, si no hay ningún inconveniente. Lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta bigarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen, beraz, mozioa ez da onartzen, ez dakit, bai, talde sozialistak nahi du azalpena. Bai, barkatu, zaitut ikusi, bai. Ya me gustaría intervenir al revés, pero todo acá. Pues eso lo he dicho, señor Gasco, porque esa era la ironía. Está tan centrado que no. Bueno, nosotros hemos votado que no a los dos puntos porque, por supuesto, que queremos que Aranzadi se quede en San Sebastián. Esperemos que el compromiso que existe tenga sus frutos en la ubicación que se estableció ya hace 3 años. Es verdad que va muy despacio, pero estamos en ello y esperemos que se pueda llevar adelante. Y nosotros pensamos que en la parcela de viveros de Ulia no tiene que construirse nada, el día que el equipo de gobierno traiga la modificación del plan general para que eso sea un parque, votaremos a favor. Ojalá no haya debate, yo creo que todos por unanimidad estamos de acuerdo aquí, y con la condición de que sea un parque y que, por favor, se ponga en valor ese parque y esos depósitos del agua. Y ahora bien, con el tema del proceso participativo, en su momento, precisamente H. Bildu e Irabazi presentaron una consulta para realizar en el entorno y en los barrios de aledaños. Nosotros introducimos una enmienda que se llevó al Consejo Social para que en esta ciudad se hiciera una consulta para preguntar a los ciudadanos qué es lo que querían que fuera viveros de Ulia, porque el equipo de gobierno dijo en su momento que tenían el 53% de la mayoría para poder hacer lo que quisieran, ha fracasado, y ahora también es verdad, en esa modificación del plan general con el estudio de impacto medioambiental. Gracias. A usted, aunque la explicación de voto ha quedado un poco así.
Grupo Socialista. Sí, vamos a ver. Nosotros, el alcalde lo explicó en la Comisión de Urbanismo, en la que yo estaba presente también y que creo que quedó suficientemente claro. Lo importante de todo este asunto es que el Gobierno municipal va a modificar el plan general, porque quiero recordar que debido a que no se aprobó o a la sentencia sigue vigente a día de hoy el plan general que establece que ahí van esos 30 viviendas de lujo, esos 30 chalets, y por lo tanto se trata de cambiar eso. Luego, eso en sí mismo creo que es el dato fundamental. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Habrá una modificación del plan general que en este momento estamos trabajando para el estudio de impacto ambiental, para a su vez remitirla y comenzar el procedimiento. Ahí habrá un importante proceso de participación ciudadana porque la propia modificación lo conlleva realizarlo, y ahí podremos de nuevo volver a conocer y a contrastar con ciudadanas y ciudadanos y con los vecinos y vecinas. Pero en gran parte ya hemos atendido también a esa petición ciudadana, porque nosotros en principio no estamos volviendo a plantear de nuevo unos alojamientos dotacionales, y en el plan de vivienda no están los alojamientos dotacionales ahí. Bueno, luego veremos si como consecuencia de ese proceso y de esa modificación qué es lo que se ubica o no se ubica ahí, pero nosotros también hemos sido sensibles a esa cuestión y por lo tanto vamos a esperar a que llegue ese momento, y cuando llegue ese momento procesal oportuno, pues trabajaremos esta cuestión con ciudadanos, con vecinos, y veremos al final cómo acaba quedando esa modificación del plan general, pero ahora es un poco, pues efectivamente, extemporánea o precipitada. Bai, eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera orain. Hirugarren kontrol mozioa, irabazi Donostia taldearen bozeramaile Amaia Martingari. Kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, izapidetxe elektronikoari buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia en relación con la tramitación electrónica. Bai, irabazi taldearen txanda. Bueno, lo primero comentar al alcalde que por favor no sufra por las mociones que presenta Irabazi Donostia. De verdad que no merece la pena, y menos sufrir en esta vida y menos por las mociones de la oposición. Bueno, ya me queda a gusto. Aparte, a lo que vamos, tramitación electrónica. A partir del 1 de junio, las solicitudes de autorización dirigidas a la unidad de uso del espacio público deberán realizarse bien de forma electrónica para personas jurídicas o físicas, o de forma presencial en las oficinas de atención de Eudalinfo y unidad de uso del espacio público, solamente para personas físicas. Únicamente se aceptará el envío de justificantes de pago, modificaciones, etcétera, a través del correo electrónico de la unidad de espacio público. Y para realizar cualquier solicitud se requerirá la identificación y firma digital, para lo cual el solicitante deberá disponer de un certificado digital que permita tanto la identificación como la firma electrónica. Por último, otro cambio de procedimiento para las notificaciones de uso del espacio público será que una vez vencido el plazo de una autorización no se podrán hacer modificaciones. En estos casos habría que hacer una nueva solicitud. El Ayuntamiento informa que los cambios anunciados vienen a adaptarse de forma progresiva a las nuevas obligaciones legales respecto a la administración electrónica. Fruto de la interpelación en comisión que llevó nuestro grupo, el Gobierno insistió en que los cambios introducidos responden a la necesidad de adaptar la Administración a la normativa, que por supuesto entendemos, y por ello se hace necesario llevar a cabo tales actuaciones. Sin embargo, consideramos que tales cambios, que entendemos que vienen derivados de la normativa, requieren del conocimiento progresivo de los mismos por parte de la ciudadanía. Por ello, consideramos necesarios al menos un proceso gradual de adaptación. Es preciso que la ciudadanía cuente con los medios necesarios para adaptarse a las normativas introducidas en materia de administración electrónica. Por ello, hemos traído esta moción en la que pedimos que se establezca un periodo de adaptación para la implantación de la tramitación electrónica y, entre tanto, se mantenga para las personas jurídicas la opción de tramitar presencialmente las solicitudes de ocupación de espacio público. Y, por otro lado, que se facilite con mejores medios, con más medios, la información sobre los cambios en la tramitación administrativa, de modo que resulte más fácil los cambios a introducir. Eskerrik asko. Bai, zuri. Talde popularrak, bai. Sí, ante el riesgo de que la explicación de voto no resulte tal, porque es muy escrupuloso con nosotros, sí, pues voy a intervenir aquí, pero poco tiempo. Hay dos puntos. El primero, nosotros no lo vemos. Es más, si fuéramos el equipo de gobierno probablemente diríamos que no, pero nos vamos a abstener porque es el equipo de gobierno el que tiene que valorarlo. No nos parece que una persona jurídica pues se le exima de algo que ya en el siglo XXI pues parece ser que es casi de rigoresco, o sea, obligatorio.
En cuanto al segundo punto, sí nos parece razonable, y por eso ya pedimos la votación por puntos, sí nos parece razonable que estos cambios pues expliquen a la ciudadanía en general, tanto personas físicas como jurídicas, porque hay veces que ni los propios de la casa sabemos las cosas cuando te las preguntan. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí todo el esfuerzo que se haga para informar, para explicar, para que al final es mejor para nosotros, porque cuando la gente entiende mejor las cosas, pues se hacen mejor y hay menos problemas. O sea que creo que es un punto perfectamente apoyable. Y no utilizo más que... Eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Bai, lehenago hitz egiten genuen irakurketa errezaren inguruan eta aipatzen genuen ze aldaketa egon den gure gizartean irakurtzen eta idazten ikasi dutenen artean. Orain dela mende bat hori zen erronka, hori eta miseriarekin bukatzea. Eta egia da, ehun bat urte hauetan gauzak aldatu direla, ez miseriari dagokionez, bai agian alfabetatzeari dagokionez, baino erronka berriak sortu dira, hori ere aipatzen genuen eta hori da aipatu nahi deguna. Bai, administrazio elektronikoarekin edo administrazio digitalarekin denok bat gatoz, zalantzari gabe, baita ere nik uste dut denok onartzen degula jauzi hori nola ematen den importantea dela. Eta printzipioz talde proposatzaileak egin duen planteamendua guk zentzuduna ikusi dugu. Igual orain esango digu delegatuak hau ere irakurri nahi genuen, ez, hau esan dezute ezetz. Eta gu benetan arreta osoz entzun nahi ditugu azalpenak zeintzuk diren eragozpenak bi puntu hauek onartzeko. Desberdinak, baina guk arrazoiak ez ditugu gehiegi antzematen. Iruditzen zaigulako, hemen progresio bat eskatzen den neurrian, ez dakit, ez litzakela arazorik egon beharko, baina deskubrituko digu misterio hori delegatuak, seguro gure ez jakintasuna dala, hori ja aurreratzen dut, badakigu. Bestela, garapen digitalereko bidea errestea, zentzuduna iruditzen zaigu. Una medida, además, en el primer punto, que nos parece favorecedora especialmente para la pequeña empresa y para la gente que trabaja autónoma, pues que normalmente tiene menos medios, menos posibilidades de realizar cambios en su trabajo y que en principio le sería, pues en la medida en que se plantea un periodo transitorio, un periodo progresivo de conocimiento, de explicación, pues no sé, ya nos explicará el señor delegado cuál es nuestro desconocimiento. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzaleak bai. Ez da ere. Orduan, irabazi taldeak dauka izteko txanda. Ez dute erabiliko, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bozkatu egingo dugu, bi puntu dira, puntuz puntuka joango gera, arazorik ezpadin badago. Beraz, lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen, eta orain boto azalpen txanda, Eusko Alderdi Jeltzaleak dauka. Bueno, hemos votado que no, primero, al primer punto, por una cosa evidente, y es que las personas jurídicas han tenido ya un periodo de adaptación entre enero y octubre de 2016, porque la ley es de 2015. Creo que de la lectura de la propia ley se hubiera contestado y, por lo tanto, respuesto a esta iniciativa. Segundo aspecto a tener en cuenta con respecto al primer punto que ustedes dicen, por el cual hemos votado que no, es que las personas jurídicas pueden tramitar y pueden seguir tramitando presencialmente las solicitudes de espacio público. Lo que determina la ley es que el formato que tienen que traer es un formato tipo disquete, USB o un CD, es decir, un formato digital, pero pueden seguir acudiendo. Eso también de la propia lectura de la Ley 30/2015 también hubiera sido contestado, que es lo que contesté además en comisión. Y sobre el segundo punto, no vamos a aprobar algo que estamos, y lo dije además en comisión, es que me sorprende volver a tener que repetir aquí, que ya lo estamos haciendo.
Es decir, ya se está prestando una asesoría a todas aquellas personas y ciudadanos que efectivamente puedan tener un riesgo de no tener un conocimiento de lo que es la era digital, probablemente en la que también yo me incluiría. Y lo estamos haciendo a través de las oficinas de Udalinfo, lo hemos también publicitado en prensa, hemos puesto a disposición de la ciudadanía un número, el 010, se puede dejar también un mensaje de buzón de la ciudadanía con este respecto y, digo, además, se puede acudir presencialmente en cualquier oficina del Udalinfo donde se es formado, incluso se realizan los trámites que esa persona no sabe realizar. Y por otra parte, entendemos que, aun habiendo cumplido estas medidas, creemos y vamos a seguir, como también lo dije en comisión, abriendo una apertura, una oficina que se especialice en este ámbito. Y lamento haberme extendido y que sea... Se los cobraré en otro turno. Bai, eskerrik asko. Urrengo 3 puntuak irakurri egingo ditugu eta gero eten egingo dut. Kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeko Loika Alejandroak aurkeztua. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua Ulia mendia kudeatzeko plana dela eta moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre el plan de gestión de Ulia. Bai, irabazi taldeak irakurriko du. Bai. Bat, ertzatuki eskatzen dio Donostiako udalbatzak udal gobernuari jende aurrean erakusteko ahalik eta harinen Ulia mendia kudeatzeko plana. 1. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián insta al Gobierno Municipal a someter a exposición pública, a la mayor brevedad, el plan de gestión del Monte Ulia. B. Ertzatuki eskatzen dio Donostiako udalbatzak udal gobernuari ahalik eta azkarren onartzeko Ulia parkea bateragarri egiteko plana. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián insta al Gobierno Municipal a aprobar con la mayor urgencia el plan de compatibilización del parque de Ulia. 3. Ertzatuki eskatzen dio Donostiako udalbatzak udal gobernuari bateragarritasun planak argiro adieraztea edo islatzea, eremu hori hiri inguruko parke izatea, hango erabilerak bideratuta herritarrek natura inguru hori modu baketsuan gozatzera. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián insta al Gobierno Municipal a que el plan de compatibilización manifieste o refleje de manera inequívoca el carácter de parque periurbano para este ámbito, dirigiendo los usos en el mismo al disfrute pacífico por la ciudadanía de este entorno natural. Eta 4. Ertzatuki eskatzen dio Donostiako udalbatzak udal gobernuari erabaki hau jakinarazteko Pasaiako udalari eta Gipuzkoako foru aldundiari. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián insta al Gobierno Municipal a notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Pasaia y a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gara. 5. kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua haizearen orraziko irisgarritasuna dela eta moción de control número 5 presentada por el Grupo PP sobre accesibilidad del Peine del Viento. Víctor Garmendia, portavoz del Grupo Popular sobre la accesibilidad en el Peine del Viento. Bai, talde popularrak irakurriko du mozio hau. Eskerrik asko alkateuna, mozioak hau adierazten du. Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen die alkateari eta gobernu taldeari ahalik eta azkarrena eman diezaiela behin betiko irtenbide bat Eduardo Txillida pasealekuaren azken partetik haizearen orraziraino doan tarteko irisgarritasun faltari, irisgarritasunaren gaineko araudia betez eta irisgarritasunaren alde lan egiten duten taldeekin batera jardunda. El Ayuntamiento Pleno de Donostia-San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que a la mayor brevedad den una solución definitiva a la falta de accesibilidad universal que presenta la parte final del Paseo Eduardo Txillida hasta el Peine del Viento, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad y de la mano de los colectivos que trabajan en favor de la accesibilidad. Eskerrik asko, aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gara. Kontrol mozioa, PP taldeko Miren Kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua Miramongo anfiteatroa dela eta moción de control que presenta el Grupo PP sobre el anfiteatro de Miramón. Sobre el anfiteatro de Miramón. Hau ere talde popularrak irakurriko du.
Bai, eta mozioa honakoa da. Lehen puntua, Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen die alkateari eta gobernu taldeari presta desatela askotariko emanaldiz osaturiko eskaintza erakargarri bat Miramongo anfiteatroa aprobetxatzeko eta susta ditzatela jarduera hoiek esate baterako gure hirian diren talde eta artista ugari ez baliatuz. Eta bigarrena, Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen die alkateari eta gobernuari Donostia Kultura enpresa erakunde publikoari helaraz diezaiotela horri buruzko eztabaida. Esta moción pedimos insta el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián, insta al alcalde y al equipo de gobierno a que generen una oferta atractiva de actuaciones diversas para aprovechar el anfiteatro de Miramón y que promocionen esas actividades apoyándose, por ejemplo, en la gran cantidad de grupos y artistas locales existentes en nuestra ciudad. Y en un segundo punto, el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que trasladen al EPE de Donostia Cultura el debate sobre esa cuestión. Aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta orain denoa etengo dugu, arratsaldeko 3 arte. Bazkaltzera goaz, honegin denoi, eta 3 hemen egongo gara berriro. Que aprovechen, nos vemos dentro de 1 hora y 5 minutos. A las 3 estaremos de nuevo. Gracias.